Bueno, Sole, gracias por esperar. No, por favor. Pero vos sos mamá, acabás de ser mamá ¿hace cuánto? 1 año dentro de 1 semana. ¿Y el otro tiene? 12 años. O sea que, nada, es un tema que no sé cómo lo viviste vos cuando pasó lo que pasó con Maya, pero calculo que como todo el mundo, ¿no? Con Sí. mucha angustia. A ver, yo trabajé muchos años en desarrollo social antes de estar en educación, con lo cual tenía como a cargo este tipo de situaciones, así que conozco cómo son los procesos y lo que se desata. Por eso te decía que me parece que lo primero que nos tenemos que preocupar y ocupar es dónde va a ser el lugar donde ella empiece a recuperar sus derechos que le fueron quitados durante todo este tiempo. Esto es, cuál va a ser la familia que la va a acoger y quién se va a ocupar de continuar estos cuidados. Porque hay algo que me acuerdo siempre que lo discutíamos cuando estaba en desarrollo social con algunos abogados, que es la Constitución no nos da el derecho a los adultos a ser mamás o papás, le da el derecho a los niños a tener una familia. Y muchas veces nos quedamos pensando en los adultos, a ver qué quieren, qué necesitan, si tiene derecho a maternar, si va a poder o no va a poder, y no pensamos en lo que necesitan los chicos y las chicas. Para una madre es difícil decirle que le saquen un hijo a una madre, es durísimo. Pero a veces es necesario. Es durísimo. Pero a veces es necesario, Viviana, porque si no las situaciones no se terminan. Porque esta mamá probablemente haya vivido situaciones similares, ella ella 4 también. hijos. Y ya tiene otros 4 chicos en situación de adopción. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que resolver es animar a la justicia a tomar la decisión que sea lo mejor para ella, no lo mejor para los adultos que están alrededor, más allá de lo que ahora quieran poder. Ya no pudieron hasta ahora. Entonces, me parece que lo que hay que esperar es una decisión de la justicia que realmente resuelva pensando en lo que esta nena necesita y cómo a partir de ahí empezar a reconstruir una vida sobre la base de todos los daños que tuvo. Más allá de cómo se reconstruye la vida, que es un trabajo enorme para esta chiquita y para todos los que pasan por ahí, desde lo educativo, digamos, una criatura que durante 7 años Sole no fue al colegio. Digo, yo pensaba que una de las preguntas era, porque lo viví con mi hija, es, yo sentía y lo decía mucho y lo hemos conversado, que para mí el año pasado estaba perdido, que yo me decía, no está perdido, pero yo decía, bueno, pero no es lo mismo, qué sé yo. Con la presencialidad que no tuvieron, con las caras que no vieron, con la maestra que no escucharon, con los maestros que extrañaron. Pero en el caso de un chico que durante 7 directamente no fue, ni sus papás fue, digo, ¿cómo se reinserta en una escuela una criatura de 7 que nunca fue, que además está desnutrida, tiene menos masa muscular, digamos, que tiene además unos inconvenientes tremendos? No es que es una chica pobre que no fue al colegio, pero tuvo una familia que la abrazó, que la mimó, que la contó. No. Por eso te decía que me parece que hay un montón de situaciones previas que hay que resolver, que la parte educativa hay un montón de experiencias y de procesos que tenemos en la ciudad y que tienen todas las escuelas en el país, de procesos de aceleración para chicos que están retrasados, que no empezaron su escolaridad temprana o que tuvieron algún salto en el medio, que tienen sobriedad para el grado en el que tienen que iniciar, y hay estrategias para incorporarlos desde lo educativo, desde lo pedagógico, los aprendizajes. Pero me parece que antes de poder nutrirla de todo eso hay que poder nutrirla de lo otro, y es que tenga un lugar seguro, que la proteja integralmente, que la cuide, que pueda velar por ella para que empiece el otro camino. La palabra es justa, hay que nutrirla, que es alimentarla en todo sentido. En todo sentido. Comida, la panza, por eso las digo emociones. Que ahí es donde hay que pensar en lo que ella necesita y no que los adultos alrededor de ella están queriendo poder ahora, que no pudieron antes. Que nadie les echa la culpa de nada. Ellos probablemente pasaron situaciones similares. Totalmente, hoy decíamos, pero la en vida algún de ellos momento es toda estas situaciones tremenda. se tienen que cortar para poder reiniciar, ¿viste? Cuando reapretás, bueno, reiniciar un proceso en el caso de esta nena. Luego la escuela, de vuelta, es difícil, no es simple, pero hay un montón de estrategias que ya existen de aceleración de estos procesos. Se quedaron fuera del sistema con la pandemia? Bueno, no te digo solo en la ciudad, digo en general. ¿Cuántos chicos se quedaron fuera de todo con la pandemia? Esto es lo que yo el otro día decía y me parecía que vinculé en su momento el caso con esto, porque cuando el año pasado discutíamos con la necesidad de abrir las escuelas, lo decíamos pensando que este tipo de situaciones se iban a dar. ¿O qué pensaban que iba a pasar con los chicos que decíamos que tenían que estar aislados socialmente? Eso quiere decir que en las villas estén en la calle, en los pasillos de la villa, pero que no pueden ir a la escuela. ¿Qué pensaban que iba a pasar con esos chicos? Entonces, quedaban librados a lo que había, a los que estaban alrededor de ellos. No había nadie que los velara. Nosotros apenas abrimos la presencialidad. En las primeras 2 semanas tuvimos la misma cantidad de casos que pudimos intervenir con el Consejo de los Derechos que durante todo el 2019. ¿Qué significa esto? Que los chicos en la escuela pudieron poner en palabras situaciones de vulneración de derechos que no estaban teniendo otro lugar donde ponerlo, no estaban teniendo otro lugar donde hablarlo. Si no es en la escuela, con un docente que genera el contexto, que genera la confianza y que genera la institucionalidad para poder seguir con los casos. Entonces,
El año pasado fue una tragedia, yo te decía que no se perdió porque hubo muchas cosas que pasaron, pero fue una tragedia que ahora empezamos a evidenciar en datos, en números, en resultados, que deberían interpelarnos a todos los ministros de Educación para que mostremos esos números, porque hablamos de los números de la pandemia en términos de cantidad de empresas que se cerraron, de cantidad de puestos de trabajo que se eliminaron, en cantidad de números de la economía que se perjudicaron, de las internaciones, los datos de salud, y no estamos hablando de la tragedia educativa, que es que en la ciudad de Buenos Aires, 4 de cada 10 chicos de secundaria están en condiciones de repetir, que hay cerca de 15.000 chicos de secundaria que están en riesgo de abandono de su escuela, en una ciudad que durante 12 años venía recuperando, la ciudad que tiene los mejores indicadores socioeconómicos de la Argentina. Si acá los datos son así, imagínate en otros lugares donde hay mayor distancia geográfica. No digo otra cosa, digo mayor distancia geográfica para seguir los casos. Nosotros ahora tenemos identificados a los 9.000 que nos marcaron una alerta, 9.000 chicos y chicas de secundaria que no pudieron garantizar una trayectoria pedagógica. Sí contestaban el teléfono, sí mandaban alguna tarea, pero que no pudieron demostrar que tenían conocimientos en más de 8 asignaturas de 11 en total que tienen en la secundaria. Esto quiere decir que tienen un vínculo muy débil con la escuela, que si no los acompañamos, que si no los seguimos a cada uno con estrategia personal, van a abandonar, que se van a sumar a los primeros 6.500 que abandonaron el primer cuatrimestre del año pasado, quienes fuimos a buscar, los rastreamos, los identificamos, les dimos los recursos, los vinculamos con la escuela, quedaron 2.000 más o menos en un vínculo que todavía no logramos terminar de cerrar, porque cuando dejan la escuela no es porque quieren, es porque hay un montón de situaciones que los alejan de la escuela, entonces seguimos trabajando con esos 2.000, pero se sumaron otros 6.000 en el segundo cuatrimestre que tampoco pudieron sostener la escolaridad. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo y darnos cuenta que hoy la presencialidad es algo que como sociedad tenemos que resguardar. Mirá, flexibilizar no está en los planes, dice Trota. Vos decís como todo lo contrario, claramente. ¿Por qué flexibilizar? ¿En qué planes? Porque digo, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de educación, en otras partes del mundo, en países desarrollados, te dicen, mira, lo primero que se abre es la escuela, lo último que se cierra es la escuela. Digo, y los chicos, uno los ve, los chicos han cambiado la actitud. Los chicos han vuelto a vivir yendo al colegio. Absolutamente. ¿Por qué dice Trota esto? ¿Y por qué ustedes piensan distinto? Eso hay que preguntárselo a él, a ver, porque dijo eso, yo te digo lo que decimos nosotros. Nosotros dijimos durante todo el año pasado, y lo confirmamos ahora, que las decisiones las tomamos en base a evidencia, en mirar las experiencias internacionales, en discutir con los especialistas de infancias, en los especialistas de epidemiología, cuáles son las mejores medidas, entendiendo que la presencialidad es necesaria y ahora con el primer mes de clases pudimos comprobar que además es posible. Porque durante este mes, movilizando 700.000 personas durante todos los días entre docentes y estudiantes, solo tuvimos una tasa de contagio de 0,17%. O sea, nada. De 700.000 personas, solo el 0,17% dio positivo y de las 45.000 burbujas en las que se organiza todo el sistema educativo, solo el 1% fue suspendida. Con lo cual, corroboramos algo que veníamos diciendo y que la experiencia internacional nos mostraba, que es que las escuelas no son lugares de propagación del virus. Si uno cumple protocolos, son lugares seguros. Sobre esa base, sobre esa evidencia, habiendo transitado este mes, encontramos que hay algunas cuestiones del protocolo que se pueden flexibilizar. Porque lo dijimos al principio, el protocolo tiene que ser vivo. ¿Qué cosas puntuales? Por ejemplo, en las clases de educación física no estábamos pudiendo utilizar materiales, no podían usar las pelotas, pero si ibas a un club de barrio podías tener deportes, o si ibas a la escuelita de fútbol podías hacerlo. Entonces empezamos este primer mes, las primeras semanas no, ya estamos flexibilizando para la actividad física que puedan realizar igual que en otros ámbitos. Lo mismo en las clases de educación musical, que no podían cantar, los coros no podían funcionar. ¿Y los barbijos para los chicos? Voy por lo que sí. Otro tema que vimos otro tema que vimos es que el tema del escalonamiento en el ingreso, o sea, que entraran con diferencia horaria para que no se amontonen en la puerta, lo que generaba es, primero, un trastorno para las familias. Si tenían más de un hijo, tenían que estar cerca de una hora en la puerta esperando a que todos ingresen. Y luego que para los chicos también era un tiempo que se perdía de las pocas horas de clase que tienen. Porque si nosotros, si bien logramos que el 75% de las escuelas tengan una jornada simple para todos los chicos todos los días, que es un montón, Viviana, si mirás comparativamente es un montón, hay un 25% que todavía no, pero el 75% que sí. Si vos tenías 4 horas de clase y tardabas una hora entre la entrada y la salida escalonada, ya tenías 3 horas. Entonces, lo otro que dijimos es, se puede generar un mecanismo de ingreso y de salida sin escalonamiento y que siga siendo seguro.
Lo otro que evaluamos es, hay escuelas que están haciendo jornada completa, sin embargo no pueden utilizar los comedores. Entonces estamos viendo cómo poder habilitar los comedores para que por lo menos puedan cocinar caliente, los buffets y los kioscos de las escuelas para que los chicos puedan comprar. Y si no, muchas familias tienen que ir todos los días, además. Claro, y si no tienen que, hay muchas escuelas que lo que hacen es que las familias busquen a los chicos, se los lleven y los vuelvan a traer. Es una locura todo. Tanto escuelas privadas como públicas, porque en algunas públicas, si bien no tenemos jornada completa para todos, sí tenemos algunos proyectos donde para segundo grado y para séptimo grado estamos sosteniendo jornada completa, porque son los niveles más vulnerables, porque los que no tuvieron primer grado no están alfabetizados y los que tienen séptimo grado tienen que salir a la secundaria. Te interrumpo un segundo, Sole, porque está hablando el presidente de la Nación y ya seguimos conversando, por favor. El derecho a sindicalizarse, que impidió que los empresarios, los patrones, pudieran sojuzgar a sus empleados sin derechos. Después vinieron las vacaciones pagas, los sindicatos que le empezaron a dar obras sociales y servicios importantísimos a los que trabajan. Después Evita garantizó el voto de las mujeres, que hasta entonces no existían. Y así un sector de la sociedad fue incorporándose con derechos al resto de la sociedad, que en aquel entonces prevalecía con sus intereses y con sus ventajas. En el medio hubo muchas otras cosas. Yo soy hijo de la Universidad Pública Gratuita, que fue gratuita por acción del peronismo. Con Perón se terminaron los aranceles y entonces fue posible que los hijos de los obreros llegaran a la universidad. Y el sueño de mi hijo, el doctor, fue posible, porque Perón lo hizo posible. Y en el 55, cuando empezó la violencia política más espantosa con aquel bombardeo que sufrió la Plaza de Mayo y después con el golpe de Estado de septiembre, la discusión volvió a ser la misma. ¿Cómo distribuimos los ingresos? Pero esta vez los que asaltaron el poder lo que garantizaron fue que los más poderosos se hagan dueños del sistema otra vez. Y entonces nuestros sindicalistas terminaron presos, los que fueron diputados, nuestro líder terminó exiliado, el cadáver de Evita fue robado para que nadie lo tenga presente. Pensaron que robando el cadáver de Evita iban a borrarlo de la memoria de los argentinos. Pero esa impronta que Evita había dejado era tan enorme que nunca nadie lo olvidó Evita. Tardamos muchos años, 18 años de exilio de Perón, y muchos años para que el peronismo vuelva al poder. Alberto Fernández asume la presidencia del PJ y estaba pensando para conversar después con Campolongo, ¿no? Si Evita viviera, si se llenan la boca con Evita y con Perón, si Evita viviera y viera lo que pasó con Maya, si Evita viviera y Perón viviera, ¿no? Con los descamisados, ¿qué les diría Evita hoy, no? Al PJ entero. Hacemos un corte pequeño y cerramos con Soledad Acuña, que nos va a contar, se viene la segunda ola y qué va a pasar con los colegios. Los padres estamos interesados. Ya venimos, no te vayas. Le quiero agradecer a toda la gente que no para de mandarnos mensajes, la gente que quiere ayudar. Seguimos conversando también en el corte con Sole. Pero como tenemos poco tiempo, si se viene la segunda ola, ¿qué? La gente alucina con que la cadena del presidente el otro día era para hablar de una fase 1, pero no se animó, no lo dijo. ¿Qué tienen pensado ustedes con la segunda ola? Que se supone, según Goyán, que ya estamos en la segunda ola, según otro ministro, estamos a poco tiempo. ¿Qué pasa con las escuelas, con la educación? Bueno, nosotros con el jefe de gobierno lo dijimos desde el primer día, cuando volvimos a la presencialidad, que nuestra prioridad es dejar todo lo que podamos en el marco de este contexto epidemiológico, las escuelas abiertas, porque ya comprobamos que la presencialidad es irreemplazable, comprobamos que era necesario y ahora además comprobamos que es posible,
que con medidas de seguridad las escuelas son un lugar que es necesario y posible para tener abierto. Entonces vamos a trabajar para aún con una segunda ola poder garantizar que las escuelas sea lo último, si hay que restringir algo, porque tampoco es claro que haya que restringir todo, si hay que restringir algo que sea lo último que se restrinja y lo primero que vuelva a la normalidad. Y me parece que como sociedad tenemos que hacer esa apuesta, sabiendo que a lo mejor significa que otras actividades se tengan que cerrar, pero que las escuelas puedan seguir. Si hay que usar crédito de apertura, tenemos que usarlo con las escuelas, porque vimos el daño enorme que se generó y las consecuencias que empezaron ahora a verse en datos concretos respecto a la tragedia, lo que hablábamos antes de abandono, de repitencia, y cómo no se soluciona solo por abrir las escuelas. No, ahora claro, necesitamos un tiempo enorme para poder recuperar en los chicos y chicas todo el daño que generamos el año pasado. También hoy hablaba con algunos especialistas sobre el daño en lo emocional, en lo psicológico que tuvieron los chicos y que ahora empezaron a aparecer las consecuencias. Entonces, me parece que como sociedad tenemos que hacer una apuesta. Nosotros como responsables del área, yo personalmente, el jefe de gobierno, nos hemos comprometido a hacer todo el esfuerzo para que las escuelas sea lo último que tenga que Ahora, cerrarse. ustedes son autónomos realmente, Sole, digo, si Trota dice no se flexibiliza, ustedes dicen, no, pará, nosotros nos plantamos acá, bueno, no nosotros compartimos. Vamos a dar la discusión como le hemos dado siempre, siempre apostamos al diálogo con todos los que no estaban en la misma posición que nosotros, desde los sindicatos, algunas organizaciones, con algunas familias que también tenían temor en la presencialidad, con el gobierno nacional. Vamos a buscar siempre el diálogo y siempre discutir sobre la base de evidencias y de lo que los científicos y los especialistas indican, no con lo que nos parece, lo que nos gustaría, sino con datos, con evidencia. La última vez que lo viste a Baradel... No, Baradel no es no, pero la última vez que lo viste, hemos hablado mucho en un de consejo Baradel. federal, Sí. pero no tengo diálogo Se porque no saludan, tiene ¿no? competencia sobre la ciudad, con lo cual no diálogo. Nosotros tenemos nuestros propios Baradeles. Los Baradeles de la vida, que son un montón, ¿no? Los que son los que te ponen siempre... sindicatos, pero no tengo relación. Algo te con quiere él. decir Larreta, creo. Hola, Creo ¿qué que está tal, Horacio. Soledad? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Viviana? ¿Qué tal, Horacio? Nada, estaba ¿Cómo escuchando está? muy atentamente la nota. Sí. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Soledad. Es como dijo el ministro Quirós, estaríamos llegando a la segunda ola. Hay que aclarar que esto no es el regreso de Flavia Palmiero, nada por el estilo. Esto es otra cosa. Estamos enfrentando fuertemente dos problemas que queremos flexibilizar por un lado y tenemos faltante de vacunas por otro. Por ejemplo, si no llegan más vacunas, decíamos que el fin de semana íbamos a tener que parar de vacunar. Pensábamos hacer un gran evento, la noche de las vacunas, liquidar todo, pero bueno, por suerte están llegando y podemos seguir abriendo actividades. La semana pasada presentamos la temporada 2021 del Teatro Colón, Viviana. Sí. Y esto es muy importante, ¿eh? Así que incluso, ¿sabés con qué obra vamos a debutar? ¿Con cuál? El Barbijo de Sevilla. Gracias, Larreta. Gracias. La noche de las vacunas me pareció estuvo La noche de bueno. las vacunas. En cualquier Gracias, momento lo Sole. hacemos, ¿eh? Gracias. Ahí está. Un placer. Gracias por conversar con nosotros. Hacemos el corte y seguimos y cerramos con